son otro de los organoides que hacen la gran entre lo que es la célula animal de la célula vegetal, ¿verdad? Hemos visto lo que es referente a la pared celular, la importancia que tiene la pared celular dentro de las estructuras, y esta mañana hemos considerado lo de la vacuola, cómo está constituido lo que es la vacuola a través de la membrana que es el tonoplasto, todos los componentes que están dentro de este organoide de importancia que sirve para la función de la célula. Dentro podemos encontrar muchos de los componentes, ¿no? Así como hemos ido mencionando los pigmentos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, lo que son las resinas, etcétera, que están dentro, que hacen a veces la característica de ciertas especies, ¿no? Hemos visto también las diferentes vacuolas, de acuerdo a donde estén ubicados, reciben diferentes nominaciones, ¿no? Vacuola digestiva, contráctil, alimenticia, si es que están en las semillas, etc. Ahora vamos a pasar al otro componente de importancia que se llaman plastos vegetales. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los plastos? Estos plastos también se conocen con el nombre de plástidos o plastidios, ¿no? Son orgánulos, nos dicen, de las células eucariotas que son propias de las plantas y las algas. Propias de las plantas y las algas, ¿ya? Son esos los organismos en los cuales nosotros podemos encontrar a estos plastos, ¿no? Y además nos dicen que son estructuras autorreplicantes. ¿Por qué se dice autorreplicantes? Se dice autorreplicantes porque estos plastos, dentro de su estructura, tienen lo que se llama el material genético, que es el ADN. Este material genético, entonces, le permite a estos plastos autorreplicarse y que están rodeadas por una doble membrana. Y esas son, entonces, las características de su estructura de los plastos. Autorreplicantes, porque tienen un material genético, y cuando el material genético tiene que ir de una generación a otra generación, la transmisión viene de los papás, ¿no? Entonces, eso va a hacer que tengan una sostenibilidad en el tiempo. Y nos dice que la función principal de estos plastos es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. Estos plastos nos están indicando que tienen que producir y a la vez almacenar los productos químicos que va a utilizar la célula, ¿ya? Y también nos señalan que usualmente contienen pigmentos que son utilizados en la fotosíntesis. También va a haber entonces, no solamente en la vacuola, sino que también en los plastos, encontrar pigmentos que se pueden utilizar en la fotosíntesis, aunque el tipo de pigmento presente puede variar determinando el color de la célula. También nos está indicando que podemos tener otros tipos de pigmentos que puedan tener cierto tipo de células, ¿ya? ¿Cómo es la formación de estos plastos, ¿no? Estamos hablando de plastos, no estamos hablando de un solo tipo de plastos. Estos plastos se originan de uno que es embrional, como el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? De un embrión
es lo que nos formamos, lo que somos, ¿no? Y lo mismo ocurre en los plastos de un protoplasto o lo que es un plasto embrional también, se considera de esa manera. ¿Me están escuchando, jóvenes? Parece que no hay nada de ruidos. Sí, se escucha, ingeniero. Ah, ya. Sí, está bien. Está Muy bien. bien, gracias. Gracias, jóvenes. Entonces, parte de este embrión, que es un protoplastidio o llamado protoplasto embrión también, cuando no hay luz, cuando esto está en la oscuridad, se forma una estructura intermedia cuando no hay luz. A eso se llama etioplasto. Luego, este etioplasto, cuando recibe luz, forma primeramente el plasto que se forma dentro de las estructuras vegetales, es esto que se llama cloroplasto. ¿Ya? Este plasto embrional, cuando está en presencia de luz, o sea, cuando la luz le está llegando, se forma directamente este cloroplasto. Entonces, el primer plasto que se forma dentro de las estructuras vegetales es esto que nosotros, la mayoría, conocemos, que se llama cloroplasto, ¿no? ¿Y por qué se llama cloroplasto? Es porque este es el que da el color verde por el pigmento que se llama clorofila, ¿no? El pigmento clorofila es el que le va a dar este color verde. Ahora, este cloroplasto, anoten por favor, este cloroplasto tiene una relación directa. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la relación de los plastos? Por ejemplo, pregunto, ¿no? Cuando este cloroplasto no tiene luz, se convierte en leucoplasto. Pierde luz, se convierte en leucoplasto. Pero este leucoplasto, si recibe luz, vuelve a convertirse en cloroplasto. Y lo mismo, este cloroplasto, cuando pierde su clorofila, el pigmento, se convierte en cromoplasto. ¿Por qué se convierte en cromoplasto? Porque pierde este pigmento, que es la clorofila que le da el color verde, y se convierte en otros colores rojos, naranjas, porque aquí tenemos otro tipo de pigmentos, que serían lo que se llaman los carotenoides, del grupo de los carotenoides, ¿ya? Entonces, estos carotenoides, si es que reciben luz, se vuelven a convertir en cloroplastos. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, por decir la zanahoria. La zanahoria, cuando está toda la raíz dentro del suelito, es todo naranja, rojo, amarillo. Pero cuando esta zanahoria, la raíz no está enterrada totalmente con la tierra, cuando sobresale, esa partecita de la base que está saliendo de la tierra se pone de color verde. Ustedes van a ver algunas zanahorias, ¿no? Que entre lo que es el tallito y la raíz se pone de color verde, ¿no? Eso es porque no estaba tapado totalmente, ¿no? Porque ha empezado a fotosintetizar y por eso se ha vuelto de color verde, ¿ya? Ahora, estos leucoplastos mayormente se encuentran en los frutos secos que se llaman. Estos leucoplastos están en los tejidos de reserva, ¿ya? En los tejidos de reserva. Y estos tejidos de reserva pueden tener almidón, pueden tener lípidos o pueden tener
proteínas, ¿ya? O estatolitos en otros casos. Entonces, aquellos que tienen almidón, como lo que es el maíz, la yuca, la papa y los cereales en general que tienen almidón, a esto se les llama amiloplastos. Amiloplasto porque tienen almidón. Luego tenemos aquellos que tienen bastante aceite o grasa. Estos vienen a ser lo que es el maní, el girasol, la palta, etcétera. Esos tienen lípidos. A esos se les llama oleoplastos, ¿no? Los que tienen aceites o grasas. Y luego aquí están los frijoles, la arveja, haba, los chuis, todos ellos tienen el mayor componente que viene a ser las proteínas. Y a esos se les llama proteinoplastos. Entonces, por la composición que tienen estos leucoplastos, reciben una nominación: amiloplasto, oleoplasto o proteinoplasto. ¿Ya? Entonces tenemos una clasificación en realidad de estos plastos, y esta clasificación más que todo se debe al color que nos presentan estos plastos, ¿no? De color verde vamos a tener a los denominados cloroplastos. Aquellos que no tienen color, sin color, que pueden ser blanquecinos o incoloros, ¿no? Son los leucoplastos. Dentro de estos leucoplastos están los amiloplastos, oleoplastos y proteinoplastos. Ahora, el otro plasto con otros colores, menos el color verde, están denominados los cromoplastos. Luego, con color tenue, un color parduzco, tenemos a los etioplastos. Esta es una estructura intermedia cuando se está formando en la oscuridad, hemos dicho, porque a estos que tienen etioplastos les llamamos plantas etioladas, de ahí viene, ¿no? Que son plantas que se alargan buscando la luz. Y también dentro están los protoplastidios, ¿no? Y por último, tenemos a los gerontoplastos, que estos son los plastos viejos, plastos que se encuentran en aquellas hojas que caen durante el invierno mayormente, ¿ya? Bueno, disculpen la interrupción, jóvenes. Entonces, indicábamos que tenemos diferentes plastos, que serían los cloroplastos, leucoplastos, cromoplastos, etioplastos, o lo que serían los protoplastidios, y los gerontoplastos. Les señalaba que estos gerontoplastos nos referimos a los plastos viejos, que ya no tienen ninguna función dentro de la estructura de los vegetales. Aquí tenemos un cuadrito que es muy importante y nos da a entender también de mejor manera
aquellos con pigmentos y aquellos que no tienen pigmento, ¿ya? Entre aquellos plastos o plástidos con pigmentos están los cloroplastos, que son de color verde, estos gerontoplastos mayormente de color anaranjado, porque son esas hojitas viejas que caen de color anaranjado, cafés. Están los etioplastos, que son las estructuras intermedias de la formación de los plastos, ¿no?, que nos van a dar las plantas etioladas. Y tenemos a los cromoplastos. Estos cromoplastos son los que nos van a dar todos los colores menos el color verde. ¿De qué colores hablamos? Estamos hablando de rojo, naranja, amarillo, azul, violeta, más o menos la gama del arco iris. Estos son los cromoplastos, ¿no? Y estos cromoplastos pueden presentarse de diferente forma, ¿ya? Pueden ser globulosos, fibrilares o tubulosos, como también cristalinos o membranosos, ¿ya? Entonces, todos los que tienen pigmentos dentro de su estructura y que son autorreplicables y todo aquello, son estos que estamos mencionando, los cloroplastos, gerontoplastos, etioplastos y los cromoplastos. Y tenemos este grupo, el otro grupo, que son sin pigmentos, que mayormente se encuentran en los tejidos de reserva, que estos son denominados leucoplastos. Y estos leucoplastos, que no tienen pigmento, a la vez podrían considerarse, por la composición que tienen o la característica, como protoplastos, amiloplastos, los que tienen almidón, proteinoplastos, los que tienen proteína, oleoplastos o elaioplastos, los que contienen lípidos o también grasas que pueden estar tanto en forma líquida como en forma sólida. ¿Hasta aquí estamos entendiendo, jóvenes? Sí, Lice. ¿Sí? ¿Está Sí, claro? ingeniera. Muy bien. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos con sus propias características. Y vamos a empezar lo que son por los protoplastidios, o lo que se llaman también plastos embrionales. Son embriones, ¿no? Hemos dicho que estos tienen la capacidad de autorreplicarse y por esa razón podríamos hablar de los embriones de plastidios o protoplastidios. Estos nos dicen que son plastidios que todavía no se han diferenciado y son responsables de originar todos los tipos de plastidios. Se encuentran en los meristemos de las plantas. ¿Ustedes saben cuáles son los meristemos de las plantas? Los meristemos de las plantas se encuentran en las yemitas, en las puntitas, ¿ya? Esos meristemos que están en las puntitas es cuando las células se están dividiendo. En esas células que apenas se están dividiendo, nosotros encontramos a estos protoplastidios. Entonces, estas pueden estar en las raíces, en la punta de las raíces, como también en los tallos. También están en los embriones y en otros tejidos jóvenes. Pues estos protoplastidios están en esas células que apenas se están dividiendo y que pueden ser parte de otras estructuras. Nos dicen asimismo que estos protoplastidios son estructuras pequeñas de 1 a 2
micrómetros de longitud y no contienen ningún pigmento. Ya sabemos por el cuadrito que estos protoplastidios no tienen pigmento, ¿no? En las semillas, nos dice, los protoplastidios obtienen granos de almidón, siendo una fuente importante de reserva para el embrión, ¿no? Cuando la semillita está apenas germinando, ¿qué es lo que va a requerir? Va a requerir de lo que se llama el almidón, porque es una fuente de energía. Aquí en la foto podemos ver algunos protoplastidios que están apenas en formación. Son pequeñas, son incoloros, se encuentran en las áreas meristemáticas de raíces y tallos y son los precursores de los plastidios antes mencionados, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que van a ser posteriormente los cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos y los gerontoplastos. Entonces vamos a hablar en primera instancia de los cloroplastos. Esto ustedes van a poder verlo en práctica, así como les estoy mostrando. Hay ciertas especies que nos permiten observar a los cloroplastos de esta manera. Los cloroplastos pueden variar en forma, en tamaño y también en número. Cuando la planta está en crecimiento, en desarrollo, requiere de gran cantidad de los cloroplastos, porque estos cloroplastos son las únicas estructuras que realizan el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Es la única estructura que va a permitir realizar esta actividad fisiológica o metabólica que se llama dentro de las estructuras vegetales, ¿ya? Los cloroplastos. Y aquí nos da las características de estos cloroplastos. Nos dice, son organelos que solo se presentan en los organismos que realizan la fotosíntesis. ¿Quiénes realizan este proceso de fotosíntesis? Son las plantas y las algas. ¿Por qué realizan este proceso fotosintético? Es porque en su interior contienen un pigmento que se llama clorofila. Y esta clorofila es lo que le confiere el color verde a las plantas, ¿ya? El tamaño que éstas presentan, hay una variación entre 4 y 10 micras y presentan además otra característica que es una doble membrana que les rodea. En su interior contienen una matriz gelatinosa que se conoce como estroma, en donde se encuentran las estructuras discoidales aplanadas, que estas vienen a ser los tilacoides, y que la unión de estos tilacoides van a formar la grana. ¿Por qué se hace énfasis en estas partes que tiene el cloroplasto? Estamos indicando que el cloroplasto es responsable del proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Y lo que es la fotosíntesis se hace en dos fases. Uno que se dice que es la fase lumínica y el otro que se dice que es la fase oscura. ¿Perdón? ¿De qué? De manejo rural. Desarrollo rural debe ser. Es este bloque, si te das la vuelta, hay unas graditas, subes las graditas y está a la mano izquierda, ¿ya? Entonces, les decía que la fotosíntesis tiene dos fases, la fase lumínica y la fase oscura, ¿ya? La fase lumínica lo hace durante el día, y durante el día la única función que tienen los vegetales es
captar la energía solar. Esa captación de energía se lo hace a través de estas estructuras que se llaman tilacoides, ¿ya? Es la fase lumínica. Y la fase oscura que se llama, que es la actividad durante la noche, se lo realiza en el estroma. Por eso se hace énfasis en estas dos estructuras que tiene el cloroplasto. Aquí vamos a ver el esquemita mucho más clara. Aquí está, estos son los tilacoides, que son como disquitos, ¿no? Que están juntos varios disquitos. A la unión de estos se llama grana, ¿no? Entonces, durante el día, estos disquitos, que son los tilacoides, lo que hacen es captar la mayor cantidad de energía solar, ¿ya? Y durante la noche, en este espacio que está externamente a esas estructuras, que se llama estroma, es ahí donde se realizan las reacciones químicas que ocurren durante la noche. ¿Entendido, jóvenes? Ya sabemos que la fotosíntesis tiene dos fases. La fase lumínica, que se realiza en los tilacoides, que es la captación de energía solar, y durante la noche, que es la fase oscura, donde ocurren las reacciones químicas, y eso se lo realiza aquí en el estroma. Es todo este espacio que están dejando estos tilacoides, ¿no? En ese espacio, pues ese espacio se denomina estroma, que es donde se realiza la fase oscura, o la fase que es de la reacción química de la estructura de los vegetales, ¿ya? Ya habíamos indicado que la cantidad de los cloroplastos va a depender del tipo de tejido vegetal. Si es un tejido que está ya en mantención, un tejido en crecimiento, entonces de eso va a depender el número de cloroplastos. Aquí tienen mayor actividad, van a requerir mayor cantidad de cloroplastos. ¿Y por qué se requiere mayor cantidad de cloroplastos cuando está en pleno crecimiento? Porque los vegetales requieren de la energía metabólica. Ya habíamos indicado muchas veces que esa energía de los vegetales, se expresa como ATP, ¿ya? Adenosín trifosfato, pero para no complicarse le llamaremos ATP, ¿ya? Es por eso que si se requiere mayor cantidad de energía, pues vamos a tener también mayor cantidad de los cloroplastos. Hay otro organoide también dentro de las células vegetales que también nos dan esta energía expresada como ATP, que viene a ser los mitocondrias. Entonces, los mitocondrias, los cloroplastos, tienen dentro de su estroma también ADN, ribosomas. Su ADN parte de la información requerida para la síntesis de los cloroplastos, por lo que se les considera parcialmente autónomos, ¿no? O sea, son autorreplicables. Cuando estos tienen dentro de su estructura este material genético, se dice que son autorreplicables. Por eso que esta cantidad tanto de mitocondrias como de cloroplastos va a depender del requerimiento de la cantidad de energía dentro de estas estructuras. ¿Está claro, jóvenes? Sí, dice. Sí, que Muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿ya?
Aquí está la fotosíntesis, nos está indicando, ¿no? Entonces, tenemos esto que se llama una reacción lumínica que es más física, es una reacción física, porque estos tilacoides, lo que hacen durante el día es captar la mayor cantidad de energía. Por eso a veces nos recomiendan, dicen, ¿no? Si nosotros regamos durante el día una parcela, a veces perdemos el agua, porque la planta no está, durante el día no está captando esa cantidad de agua, ¿no? Lo que está haciendo la planta durante el día es almacenar, captar la mayor cantidad de energía lumínica para convertir en energía química, ¿no? Porque es esta energía que se llama ATP, que es lo que se necesita para la actividad de la célula. Entonces, esto ocurre durante el día, ¿no? Durante el día, entonces, esa energía química es transformada en ATP, y durante la noche hay una reacción química que se llama, de lo que es la fotosíntesis. Esto ya no ocurre en los tilacoides, como en este caso, ¿no? Esto ocurre ya en el estroma. Entonces, en todo este espacio, ¿no? que está del cloroplasto, es donde ocurre esta reacción química, que es donde va a haber la fijación del carbono, nos dice, ¿no? Que es una reacción física o la fase oscura. La fotosíntesis tiene dos fases, vuelvo a repetir, la fase lumínica, que es más físico, y la fase oscura, que es una reacción química, donde va a ocurrir la formación de muchos compuestos por la fijación del carbono. Aquí es donde se producen los carbohidratos, todos. Es por esto que la planta crece solamente durante la noche. ¿Estamos captando bien? La planta crece solamente durante la noche gracias a la fase oscura de la fotosíntesis, que es donde ocurren las reacciones químicas, que es una fijación del carbono. Claro. Sí, Lice. Sí, Inge. Sí, está bien. Bueno, así me gusta escucharles, que me digan que está claro. Yo puedo repetir y no me molesto, ¿ya? Ahora, tenemos una cierta característica de algunas especies, ¿ya? De algunas especies, como lo que estamos viendo aquí en las figuritas. Son algunas plantas. A estas se les llama plantas variegadas. Variegadas. ¿Por qué se les llama plantas variegadas o que tengan hojas variegadas? Si observamos muy bien esta figura, por ejemplo, aquí tenemos hojas verdes completamente, ¿no? Y aquí tenemos algunas hojas con manchas verdes o manchas blanquecinas. Esta variegación es un factor genético. Estas partes blanquecinas, por ejemplo, son células que no tienen pigmento, o sea, no tienen lo que se llama la clorofila. Esto se debe a que no ha habido una duplicación, una replicación del material genético que viene a ser la clorofila. Es por eso que estas hojitas, por ejemplo, van a tener una vida más corta. En lo ornamental se ven bien lindos, ¿no? Porque le da el toque, más o menos. Pero en realidad es una alteración genética donde no ha habido una
replicación del material genético y hay estas áreas las cuales no tienen clorofila. Y como no tienen clorofila, estas ya no hacen fotosíntesis. Si estas se mantienen, por ejemplo, es gracias a estas manchitas verdes, ¿no? Lo mismo en esta que se llama la mala madre, que es una característica en realidad de tener hojas variegadas, ¿no? Y que se mantiene porque la parte media está la clorofila, ¿no? El color verde que tiene el pigmento que estamos señalando y que les da ese color verde, ¿no? Entonces, tenemos hojas variegadas o plantas variegadas que se debe a lo que va a ser el material genético que no ha sido transmitido o no ha sido replicado en esas células. Ya conocemos los protoplastidios, los cloroplastos, ahora vamos a pasar a los etioplastos, ¿no? Habíamos visto que estos etioplastos se forman cuando no hay luz. Y aquí nos dice que los etioplastos son cuando las plantas crecen en condiciones de poca luminosidad, ¿no? Los cloroplastos no se desarrollan de manera adecuada y el plastidio formado se denomina etioplasto. Estas son estructuras intermedias que cuando no tienen luz, como que se quedan ahí, ¿no? Estos se llaman etioplastos. Entonces, estos etioplastos... Pasa nomás. Buen día, Faustinito. Si me das unos 15 minutitos, por favor, estoy todavía con clases. Sí. Sí. ¿Ya volver? Ya, por favor, 10 a 15 minutitos. ¿Ya? Gracias. Entonces, los etioplastos contienen, nos dicen, granos de almidón y no poseen la membrana del tilacoide. No hay esa membrana del tilacoide que pueda captar la energía solar, ampliamente desarrollada como en los cloroplastos maduros. O sea, en los cloroplastos está todo desarrollado, en cambio en los etioplastos no. Si las condiciones cambian y hay suficiente luz, los etioplastos pueden desarrollarse normalmente en cloroplastos, ¿no? Recuerdan que vimos mucho más antes una estructura, estita, ¿no? Aquí tenemos los protoplastidios y estos etioplastos están como estructuras intermedias a falta de luz, ¿no? Que si una vez reciben luz, se van a volver en cloroplastos, ¿sí? Entonces, hay que relacionar, por favor, con esa pequeña figura a estos etioplastos. Entonces, hacemos este resumen de cloroplastos, que en realidad debía estar más antes, ¿no? Nos dicen que son organelos exclusivos de los vegetales con una doble membrana, contienen clorofila y otras sustancias necesarias para la fotosíntesis. Su función es la fotosíntesis, ¿no? Entonces vamos a pasar a los otros plastidios, ya sabemos a los protoplastidios, a los cloroplastos, etioplastos, nos estarían faltando los cromoplastos y los leucoplastos. Aquí tenemos a los leucoplastos, que son estructuras que están presentes, habíamos indicado en los tejidos de reserva más que todo, lo que son las semillas en una mayoría, estos leucoplastos, y son aquellas células, nos dice, a las que no les llega directamente la luz. Por eso son amiloplastos, que van a realizar la síntesis de gránulos de almidón, ¿no? Aquí tenemos algunas muestras de los granos de almidón. Podemos encontrar diferentes formas de estos granos de almidón, dependiendo de las especies, ¿no? Esto ustedes van a poder tener oportunidad de ver lo que es
en el laboratorio, ¿no? Luego están dentro de estos los eleoplastos, ¿no? O leoplastos, que son los que tienen los lípidos relacionados con la formación de aceites y grasas, y están los proteinoplastos que contienen cristales de proteínas, ¿no? Aquí estamos con los leucoplastos. Estos leucoplastos, por su contenido, reciben diferente denominación: amiloplastos, oleoplastos, proteinoplastos. Y aquí abajito están lo que se llama los estatolitos. Estos estatolitos son excepcionales, ¿no? Que son respuestas a la acción de la gravedad, nos dicen, ¿no? Que hay presión sobre el retículo endoplasmático de sus células. Entonces, cuando ocurre eso, se forman estos estatolitos que se da en una que otra célula, ¿ya? Estos son algunos leucoplastos que se ven en microscopio. Ustedes van a tener la oportunidad también ya en las prácticas de ver los diferentes tipos de almidón. No es lo mismo, por ejemplo, el almidón del maíz al del arroz, o del arroz al de la papa, ¿no? Presentan diferentes formas. Van a poder ver también algunos otros contenidos que tienen estos leucoplastos, ¿ya? Y por último, están estos que se llaman los cromoplastos, que hemos dicho que son todos los colores menos el color verde, ¿ya? Estos cromoplastos, así como el cuadrito también hemos indicado, presentan formas diversas y su función es dar color, ya sea a las flores, a los frutos, a las raíces, algunas veces a tallos, hojas, ¿no? Su color nos dice que varía desde el amarillo hasta el rojo amarillento. Estos colores son proporcionados por los pigmentos que son del grupo de las xantófilas y los carotenos. Aquí ya no estamos hablando de la clorofila, ¿verdad? Estamos hablando de otro grupo que son las xantófilas y los denominados carotenos. Ahora, las formas que tienen estos cromoplastos son diferentes dependiendo de la especie de cuál estemos hablando. Por ejemplo, tenemos a los globulosos, que son estos. Nos dicen que los pigmentos se acumulan en las gotas junto con los lípidos. Ustedes, me imagino que casi en general han debido pelar con la mano la naranja, ¿no? Al pelar la naranja, si ustedes ven su manito, van a sentir tipo grasoso y además de color naranja, ¿sí o no? Yo creo que todos hemos pelado la naranja con la mano, ¿no? ¿O es que yo nomás pelo? Ustedes pelan con cuchillito nomás. La naranja con cuchillo y la mandarina con mano. Ay, qué fina. Con mano las dos. Sí, Dependiendo, a veces también tengo, con mano, con cuchillo. Claro, Con mano pero se ve mejor. rústicamente con la mano. Pero ustedes van a sentir ese aceitito, ¿no ve? Y el color naranjita en sus manos, ¿sí o no? sí, Inge. Se ve bien facilito. Esos son los carotenos, ¿no? Ahora tenemos otros cromoplastos que son tipo fibrilar o tubuloso, nos dicen, ¿no? En este caso, los pigmentos son asociados a las fibrillas proteicas, como la rosa y lo que son los locotos. Los ajís, por ejemplo, van a ver ustedes, rojos, los naranjas, amarillos que tenemos, están como fibritas, ¿no ven? O sea, así, a lo largo de estos ajís. Esos son los cromoplastos
tubulosos o fibrilares, ¿no? Que están presentes. El pigmento donde se concentra mayor van a ser en las fibras proteicas que son parte de estas estructuras. Luego tenemos lo que es lo membranoso. Este membranoso casi no se encuentra mucho. Aquí también nos dan solamente un ejemplo, que son membranas arrolladas helicoidalmente, ¿no? Y que se encuentra en una flor que se llama narcisos. Y otra forma en las que vamos a encontrar a estos cromoplastos son los cristalos. Estos pigmentos cristaloides asociados con las membranas tilacoides en el tomate, la zanahoria, es lo que les decía más antes, que si ustedes cortan en dos al tomate, ponen al sol y eso brilla, ¿no? Cristalosos. Esas son las formas de algunos cromoplastos, o de la zanahoria lo mismo, partan y expongan a la luz, hay cierto brillo también, ¿no? O en la sandía también se puede encontrar, o sea, en muchas estructuras de los vegetales encontramos esta estructura de los cromoplastos, que son los cristalosos. Entonces, a los cromoplastos podemos encontrarlos de diferentes formas. A los cloroplastos en forma ovoide o en forma redonda, y a veces en las algas podemos encontrarles así tipo estrella, tipo red, pero muy poco, ¿no? Y en los cromoplastos están más definidas las formas, ¿no? Globuloso, tubuloso fibrilar, membranoso y lo que es cristaloso. Entonces también nos dicen que generalmente los cromoplastos se desarrollan a partir de los cloroplastos durante el proceso de la maduración de los frutos, donde la fruta verde, cuando es verde, estas tienen lo que se llama la clorofila, que es el pigmento verde. En cambio, ya los frutos, cuando entran al proceso de la maduración, estas ya empiezan a cambiar de color, y estos cambios de color se debe a la degradación de la clorofila, y empieza la síntesis de los otros colores que podrían ser rojo, amarillo, naranja, otro color que no sea el verde, ¿no? Y además, a veces estos presentan un color brillante, cristaloso. Denme unos 10 minutitos, voy a tener mi clase. Ya. Dime. Luciano. Vino el Luciano, te ha esperado más de 15 minutos y ha dicho que va a regresar. Llámale. Ya. Ese rato estaba. Estoy en clase ahora. No, vamos a hablar después de eso. ¿Ya? Que venga. Ya. Entonces, los principales pigmentos que se acumulan en los cromoplastos nos dicen que son del grupo de los carotenoides, que estas pueden ser variantes, pueden presentar colores diferentes. Estos carotenos son colores anaranjados, el licopeno es rojo, la zeaxantina, la violaxantina son amarillas, ¿no? Estos son algunos ejemplos del grupo de los pigmentos que son los carotenoides, ¿no? Estas pueden presentarse de diferentes colores dependiendo de las estructuras de los vegetales. En el microscopio, esto es de un tomate, por ejemplo, ¿no? Podemos ver estas coloraciones medio rojizas, que son los licopenos, pigmento licopeno, que está presente en los cromoplastos. Entonces hacemos un resumen de otros plastos y decimos
que es la constitución, son organelos exclusivos de las células vegetales que tienen una doble membrana que contienen sustancias diversas, dos tipos, los leucoplastos sin color, como los amiloplastos, elaioplastos, proteinoplastos, y los cromoplastos con color. Los amiloplastos nos dicen, sintetizan almidón, los elaioplastos almacenan aceites, los proteinoplastos contienen cristales de proteínas y los cromoplastos dan coloraciones diversas a los órganos, ¿ya? Entonces, estamos haciendo como un pequeño resumen, ¿no?, de los otros plastos que no son los cloroplastos. Y por último, tenemos estos gerontoplastos. Gero viene de lo viejo, ¿no? Son plastos viejos. Entonces, estos plastos viejos es cuando la planta envejece también. No crean que solamente envejecemos nosotros, ¿no?, sino que también las plantas envejecen y van formando estos gerontoplastos. Durante el proceso de la senescencia nos dice que la membrana de los tilacoides se rompe, donde se acumulan plastoglóbulos y la clorofila se degrada. Entonces, estos gerontoplastos están en las hojas viejas mayormente, en esas hojas viejas que caen a veces durante el invierno de algunas especies, ¿no? Se llaman gerontoplastos. Luego están estos factores externos, nos estamos refiriendo a la importancia que tiene más que todo la fotosíntesis, ¿no?, porque es una de las funciones más importantes que tienen los vegetales, porque gracias a este proceso de la fotosíntesis, ¿no?, estos son autotróficos, ¿no? Son autótrofos porque ellos son capaces de elaborar su propio alimento, ¿no? Entonces hemos hecho un pequeño resumen de aquellos factores que podrían afectar en este proceso. ¿Cuáles son esos factores? Estamos hablando del tiempo de iluminación, o sea, más que todo de lo que son los rayos solares, ¿no? A veces es durante todo el día, a veces algunas horas, algunos minutos, dependiendo. La escasez de agua también puede afectar. Si no hay agua durante la noche, si no hay agua para poder trabajar la fotosíntesis, entonces no va a haber tampoco alimentación para la planta, ¿no? Lo otro es la temperatura. No nos olvidemos que los cloroplastos, si bien es cierto, es importante recibir la energía solar, la mayor cantidad de esto, pero cuando las temperaturas son muy altas, el cloroplasto puede reventar. Entonces, este cloroplasto, cuando las temperaturas son muy altas, se pone de costadito, así, de costadito para que no le afecte, ¿no? Y lo otro es la concentración de dióxido de carbono. Entonces, estos son los factores externos que podrían afectar el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Aquí están los elementos más importantes para la fotosíntesis, que son la luz solar, que proporciona la energía a la planta, el agua que va a transportar de las raíces a la hoja, el dióxido de carbono que va a entrar en las hojas por los pequeños agujeros de la parte posterior, y el pigmento, que es la parte verde donde las reacciones químicas se van realizando, ¿no? Son de importancia. Pero también tenemos factores internos, que son factores de la misma planta, ¿no? Estamos hablando de la misma estructura vegetal. Estos factores internos, uno es la edad y el genotipo de planta, el otro es la
estructura de la hoja y su contenido de clorofila, porque puede ser que en la hoja no haya mucha clorofila y en algunas hojas estén muchas clorofilas. La acumulación de los productos de fotosíntesis en los cloroplastos, si ha habido un buen proceso fotosintético, entonces también ha acumulado buena cantidad. Y lo otro que no nos olvidemos, que son reacciones químicas, que es la influencia de las enzimas del protoplasma. Entonces tenemos factores externos y los factores internos que pueden de alguna manera afectar o favorecer el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? El proceso de la fotosíntesis. Y bueno, con esto estamos terminando el tema de los plastos. Es bien bonito este tema de los plastos, se han debido dar cuenta, es hermoso. Podemos entender muchas de las cosas en los vegetales, hasta las coloraciones, ¿no? Saber ya el color rojo, qué tipo de pigmento es, el color verde, qué tipo de pigmento, el color naranja, el color amarillo, ¿no? Ya podemos saber la importancia que tiene la luz solar en las plantas, ¿no? Que es captar la mayor cantidad de energía. En la noche es producir sustancias o componentes para poder desarrollarse o crecer, ¿no? Donde intervienen factores internos y externos. Tenemos los plastos de importancia que se acumulan como reservas, que son los leucoplastos que no tienen color, pero tienen contenido, pueden tener almidón, proteínas, tienen lípidos, etcétera, ¿no? Tenemos a los cromoplastos que podemos tener de diferentes formas y además diferentes pigmentos característicos de cada especie. Están los gerontoplastos también, los plastos viejos. Tenemos a los plastos embrionales o llamados también protoplastidios, ¿no? Entonces, jóvenes, voy a pedirles que me hagan un resumen hasta el día viernes. Les voy a dar hasta las 6 de la tarde mejor, para que tengan más tiempo también. Un resumen de las 3 lecciones, ¿ya? De la pared celular, de lo que es la vacuola y lo que son los plastos. Traten de hacerlo en forma manuscrito con figuritas, con esquemitas, porque así podemos entender mucho más, como esta figurita, por ejemplo, bien bonito, ¿no ve? Una cosa es que les dé así, con las palabras, y otra cosa es que les muestre en figuras, ¿no? Donde decimos que estos elementos son necesarios durante el día, la luz solar, el agua, dióxido de carbono, la clorofila, ¿no? Que son muy importantes factores para la realización del proceso más importante. ¿Listo? Jóvenes, no sé si tienen alguna otra pregunta. Inge, disculpe, ¿la tarea la vamos a subir a Classroom o en Sí, presencial? Classroom, yo voy a colocar hasta el día viernes, hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. De nada, hijita. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna consulta, jóvenes? No sé Ingeniera, ¿el examen va a ser la siguiente semana? Sí, el próximo lunes estaríamos dando ya nuestra primera prueba sobre estos 3 temas de importancia que tienen los vegetales, ¿no? Algo más, jóvenes, si no tienen alguna otra consulta, dime, Jonathan. El libro que hay, creo, en la cabañita es lo mismo, igual creo, ¿no?
les repito, esto ya les había dicho el primer día de clases cuando les he dado el plan global, ¿verdad? Nos basamos más o menos en cuanto al contenido en ese libro del ingeniero que es Mario Rodríguez, que es un ex docente de nuestra facultad, ¿no? Y que nos ha dejado como una herencia ese libro. Es un libro bastante completo y complejo también, ¿ya? Ese libro no nos sirve tanto para estudio, pero sin embargo nos sirve para consulta. Y para hacer también estos resúmenes nos sirve ese libro, ¿ya? Pero lo hagamos basado también en nuestras clases. No sé si con eso les ayudo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien, Jonathan. Si no hay más consultas, jóvenes, yo les deseo que tengan un buen día, siempre recalcándoles que tengan mucho cuidado, ¿ya? Entonces nos estamos Una viendo... preguntita más. En respecto al laboratorio, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿O vamos a hacer Jóvenes, presenciales? se les ha informado bien claro. Ya estoy cansada de repetir, repetir y repetir. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo con ustedes. No sé si están todos en el grupo o no están, pero a todo el grupo se les ha informado que las clases de laboratorio, las clases de prácticas van a ser presenciales. Y para eso se les ha pedido a cada uno de ustedes que vean sus horarios cuándo van a poder asistir a estas prácticas. Las 2 semanas anteriores se les ha pedido que todos asistan en forma presencial y lo que se ha hecho son trabajos de campo que van a ser también considerados para su calificación y algunos días lluviosos o para aquellos flojitos que no han podido venir por XZ razón, se les ha dicho que deben traer semillas más que todo de durazno de medio kilo. Pero no puedo repetir todo el tiempo, Oscar. Esto ya se les había explicado anteriormente. Por favor, les pido que estén más atentos y lean los mensajes. Eviten ver los monitos que presentan, ¿no? Lean los mensajes que se les envía, por favor. ¿Con eso te aclaro, Oscar? Oscar, estoy hablando contigo. Sí, Lice. Ya. Y a partir de hoy día ya tenemos los auxiliares. Ya ellos van a estar también en forma presencial. Ellos ya han dado su examen, ya son auxiliares de la materia, ya están definidos los auxiliares ahora, ¿ya? Listo, jóvenes, les voy a dejar, ya que tengan un buen día, por favor, cumplan con ese resumen que se les está pidiendo y nos estamos viendo para el examen del próximo lunes, que va a ser presencial, no me pregunten, presencial o virtual de nuevo, ¿no? Y eso se les ha dicho también el primer día, donde se les ha explicado que las clases van a ser virtuales, pero el examen va a ser presencial. ¿Ya? Listo, jóvenes, les dejo que tengan un buen día. Listo, gracias. Buenos días, Inge. Buenos días. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Inge. Luego, Hasta luego, Inge. Hasta hasta luego, ingeniera. luego, Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. luego, que les vaya Hasta muy luego, Inge. Hasta luego.